Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Vivir por Fe. Imagina por un momento que alguien llega a tu comunidad con un mensaje tan radical que sacude las bases de todo lo que creías. Pues eso es exactamente lo que ocurrió cuando Jesús se presentó como la luz del mundo. De esto vamos a hablar hoy en Vivir por Fe, así es que mantente ahí porque el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor, ya está con nosotros para hablarnos sobre esto. Pastor Sergio Rubio, por aquí estamos de nuevo en Vivir por Fe. Muy feliz de tenerle nuevamente con nosotros. Así es, muchas gracias Magdalena, un saludo para usted y también para todas las personas que escuchan este programa Vivir por Fe, los que escuchan desde la República Dominicana y también queremos saludar a los que escuchan a través de las redes desde otras partes del mundo. Pastor, entonces hoy vamos a hablar sobre Jesús como la luz del mundo. ¿Por qué es tan significativo que Jesús se presentara como la luz del mundo? Ese es un tema significativo y de una importancia extraordinaria para nosotros al día de hoy, Magdalena, porque Jesucristo llegó a este mundo en un momento especial. Y la razón por la cual se presentó como la luz del mundo era que el pueblo se había apartado de la palabra de Dios. Y cuando usted lee el Salmo 119 y el versículo 105, la Biblia se presenta como una lámpara que alumbra el camino, que alumbra los lugares oscuros. Y por lo tanto, las personas se apartaron, el pueblo se apartó de la palabra escrita y por eso los inundó las tinieblas espirituales, y ahora cuando Cristo llega como la luz del mundo para guiar a las personas a una interpretación correcta de la palabra del Señor y que las tinieblas espirituales puedan apartarse. Si usted lee, por ejemplo, ahí Magdalena, el capítulo 4 y los versículos 16 y 17 del Evangelio según San Mateo, ahí dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si los llamaba al arrepentimiento era que estaban descarriados. Y estaban descarriados de la palabra de Dios, estaban descarriados de la voluntad de Dios y por lo tanto estaban cubiertos por las tinieblas. Y aún así, Magdalena, Jesucristo estaba cumpliendo una profecía con lo que dice ahí el Evangelio de Mateo. En Isaías el capítulo 9 y el versículo 2, ahí dice que Jesucristo vendría como una luz porque el pueblo estaría en región de sombra de muerte, porque precisamente se habían apartado de la palabra de Dios. Esto es algo que los que vivían en ese tiempo me imagino que se sorprendieron, porque precisamente estos eran los líderes religiosos, pastor. Así es. Y vemos que muchos líderes religiosos se oponían a Jesús, pastor. ¿Por qué cree que su mensaje generaba tanta resistencia entre ellos? Porque iban en direcciones opuestas. Ellos interpretaron que el Mesías debía llegar a esta tierra como un príncipe político para liberarlos del yugo romano. En otras palabras, que ellos pensaron en los asuntos terrenales y Jesucristo debía venirlo a liberar de la esclavitud del pecado. Por eso ustedes, Magdalena, que ellos cuando leían Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, que es una profecía mesiánica, ellos le aplicaban esa profecía a cualquiera menos al Mesías que estaban esperando. Por lo tanto, ahora cuando Jesucristo llega, ellos tienen un pensamiento y Jesucristo ahora viene con otro tipo de pensamiento. Por lo tanto, las ideas iban a chocar inmediatamente porque ellos tenían una perspectiva totalmente distinta a la que Jesucristo vino a presentar aquí. Y las profecías mesiánicas estaban ahí,
pero ellos hicieron una interpretación incorrecta de las profecías, se apartaron totalmente de la palabra de Dios y ahora cuando Cristo llega no lo conocieron. Bueno, entonces Jesús dice que los líderes religiosos no lo conocen ni a él ni a su Padre. ¿Qué significa realmente conocer a Dios desde la perspectiva de Jesús? Desde la perspectiva de Jesús es una relación, porque usted no puede conocer a alguien a menos que tenga una relación con esa persona muy estrecha y que se prolongue en el tiempo. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que la salvación consiste en conocer a Dios y conocer a Jesucristo, como está establecido en Juan el capítulo 17 y el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, por ejemplo, yo conozco el nombre de muchas personas de diferentes partes del mundo, que los veo en los libros, en los periódicos, y los veo en diferentes publicaciones, pero yo no conozco a esas personas en el sentido de tener una relación con ellos. De hecho, Magdalena, cuando dos personas se enamoran, un joven y una señorita se enamoran, aún teniendo una relación de noviazgo, todavía no se conocen bien. ¿Cuándo No, cree usted claro que se no. conocen bien? Después que están casados. Después ya. que están casados. Ujú. Ahí es que viene el conocimiento, el gnosco, ¿eh? El conocimiento correcto viene ahí. Entonces, en esa relación estrecha del matrimonio. Algo parecido ocurre con la experiencia cristiana. Jesucristo nos llama a nosotros para que tengamos una comunión con Él. Y al conocer a Jesucristo, en el tiempo vamos avanzando y vamos viendo que Jesucristo es bueno y que tiene la suma intención de guiarnos por el camino de la salvación eterna a todas las personas que hemos creído en Él. Eso más o menos es una idea correcta de lo que dice la Biblia de conocer a Cristo Jesús. Y Jesús también denunció que los líderes estaban atrapados en tradiciones humanas. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día evitar caer en ese mismo error que cayeron los líderes en ese tiempo? Sí, porque cuando ellos se apartaron de la palabra, Magdalena, crearon sus propias tradiciones. Una de ellas era el lavamiento de las manos. Y claro que lavarse las manos al día de hoy todavía sigue siendo legítimo. Pero ¿qué hicieron ellos? Cuando se lavaban las manos tenían una tradición. Todo el mundo tenía que lavarse las manos muchas veces y hacer muchos lavamientos. Pero ¿qué pasa? Le hacían un énfasis muy poderoso a eso y a la vez quebrantaban los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo los declaró como guías ciegos, que colaban el mosquito y tragaban el camello. Sigue siendo válido que las personas se laven las manos, pero tú no puedes condenar a una persona porque no se lavó la mano al comer y entonces a la vez abandona los mandamientos que Jehová Dios ha establecido. En otras palabras, que los mandamientos que Dios ha establecido tienen una jerarquía sumamente mayor que cualquier mandamiento o cualquier regla que nosotros establezcamos. Por lo tanto, si estamos cumpliendo con las reglas que nosotros hemos establecido, por buenas que sean esas reglas, y a la vez estamos violando los mandamientos que Dios ha establecido, entonces tenemos una situación muy complicada aquí, y por eso fue que ellos se metieron en esa tradición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Manteniéndonos claramente en la línea que el Señor ha establecido, preguntándonos, ¿por qué estamos haciendo tal cosa? ¿Quién ha dicho que hagan esto? Vamos a ver qué es lo que el Señor ha dicho aquí. Así dice Jehová. Oh, muy bien. Jehová ha dicho tal cosa, por eso lo estamos haciendo. La manera de no desviarse para las tradiciones que los seres humanos han fabricado es mantenerse siempre en la línea de lo que Dios ha establecido. Y claro que si la regla es buena y no entra en conflicto con lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces también la podemos seguir. Interesante todo esto que usted dice, pastor. En Juan 8:23, Jesús habla de ser de arriba y no de este mundo. ¿Qué implica ser de arriba en nuestra vida diaria, pastor? Bueno, eso implica mucho, Magdalena. En primer lugar, necesitamos comprender lo que dice el apóstol Santiago, que todo don perfecto
desciende de lo alto. En otras palabras, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Eso significa ser de arriba. Y por eso la palabra de Dios establece en Mateo capítulo 6, el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces hace esa comparación de lo que viene de arriba, es un símbolo de lo que viene de Dios, en contraste con lo terrenal. Entonces tenemos que hacer el contraste y nosotros quedarnos con lo que Dios está diciendo en su santa palabra para poder caminar haciendo su voluntad y que podamos ser encontrados personas que no caigamos en los errores que estos líderes religiosos cayeron. Volviendo al tema de cuando Jesús predicó, uno de los pasajes nos recuerda que es posible tener una apariencia de piedad, pero estar muy lejos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros cultivar una fe genuina que no sea solo externa, que no sea apariencia de piedad? Los líderes religiosos de ese tiempo, Magdalena, eran especialistas en tener una religión exterior. Y ciertamente cuando nos apartamos de la palabra de Dios, entonces viene lo que se llama la ceguera espiritual. Y cuando usted lee lo que dice ahí, en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, eso es un asunto extraordinario. Porque Jesucristo los confrontó y les dijo, hipócritas, que ellos lavan el vaso por fuera, pero por dentro eran personas comparados a sepulcros blanqueados. En otras palabras, que por fuera se veían bonitos, pero por dentro eran lobos rapaces. Entonces nosotros necesitamos ser muy cuidadosos aquí y tenemos que escudriñar nuestros corazones, Magdalena, porque nos puede pasar también lo mismo. Y de hecho hay mucha religión hipócrita ahora. A la hipocresía, eso si lo venden a docena por centavo, ni siquiera lo compran de tanta que hay. ¿Ves? Hay mucha hipocresía. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos despojarnos de la hipocresía? Siendo auténticos delante del Señor y sabiendo que nos podemos esconder en un manto por un tiempo, pero llegará el momento cuando seremos descubiertos. Entonces, sabiendo que yo me puedo esconder en una cortina, me puedo esconder detrás de una pared, pero Dios me está observando, porque los ojos de Dios se pasean por toda su creación y Él conoce íntimamente aún los pensamientos que nosotros estamos emitiendo, aunque no lo hagamos de manera verbal, sino que lo hagamos en lenguaje interno, le llaman los psicólogos a eso. El lenguaje interno, lo que tú te dices a ti mismo en silencio, Dios está observando todas esas cosas. Y esa idea puede parecer aterradora, que Dios conozca nuestros pensamientos, pero para las personas que conocemos la palabra de Dios es una bendición, porque si alguien piensa de mí mal y yo estoy pensando bien, Dios sabe que estoy pensando bien. Y yo mismo ahora me puedo examinar y si estoy pensando mal, yo mismo me puedo decir, Sergio, ten cuidado, porque el Dios tuyo, el creador del cielo y de la tierra, sabe lo que tú estás pensando y me da la oportunidad de arrepentirme de mis pecados y buscar a Dios y pedir que Él produzca pensamientos y sentimientos rectos dentro de mí. Bueno, pastor, aunque los líderes de ese tiempo se opusieron a Jesús, Juan dice que muchos de ellos creyeron en Él. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender sobre creer en Jesús a pesar de la oposición de los demás? Esa pregunta es muy importante, Magdalena. Por eso nosotros tenemos que mirar a Cristo Jesús. Y por supuesto que los religiosos de este tiempo que decimos ser creyentes, las demás personas tienen el derecho a esperar de nosotros un testimonio consecuente. Pero si eso no es así, entonces ahora tenemos que mirar a Cristo Jesús, el que nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Y en ese tiempo, cuando los líderes religiosos enfrentaban a Cristo y se mostraban con una actitud homicida, porque de hecho la ceguera espiritual nos convierte a nosotros en homicidas. Uh-huh. Sí, claro, por eso ellos gritaban, crucifíquenle, 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 y que la sangre de Él caiga encima de ellos.
Y eso fue una sentencia muy peligrosa que ellos mismos se cantaron. Así mismo, ellos no sabían lo que porque estaban diciendo. Porque derramaron sangre inocente y dijeron que la sangre del justo cayese encima de ellos, y la sangre comenzó a caer encima de ellos, y las consecuencias vinieron. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que mirar a Cristo Jesús. Y muchos creyeron porque Jesucristo les enseñaba con autoridad, le hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. En otras palabras, que las personas que creyeron veían un contraste muy grande en el carácter de Cristo y en el carácter de las personas que se estaban oponiendo a ellos. Le pasó como al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, cuando mataron a Esteban. A Esteban lo llevaron allí acusado de ser un malhechor y de ser una cantidad de cosas, y comenzaron a apedrearlo. Y cuando él oró por los que lo estaban apedreando, y cuando miró hacia arriba, vio a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Y el rostro de Esteban, dice la Escritura, que era como el de un ángel. El mismo Saulo de Tarso fue impactado por esa oración y por ese testimonio de Esteban. Y otras personas que estaban allí fueron impactados de una manera extraordinaria por el testimonio consecuente que Esteban tenía. Pastor, realmente es difícil uno determinar si la fe que estamos viviendo es genuina, porque Jesús desafiaba a sus oyentes a examinar sus corazones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir si nuestra fe es basada en costumbres o si es real y genuina nuestra fe? Ahí necesitamos, Magdalena, chequear los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, comenzando por nosotros mismos. Podemos preguntarnos, ¿qué fruto tú estás dando? Yo mismo me puedo preguntar, Sergio, ¿cuáles son los frutos que tú estás dando? Y preguntar incluso a las demás personas, ¿qué frutos ustedes ven en mí? ¿Estoy yo interesado en la salvación de las personas o estoy interesado en mis propias cosas? ¿Soy yo una persona egoísta o soy una persona altruista? Entonces, con esos cuestionamientos, comenzando con nosotros mismos y siguiendo con las demás personas, viendo qué tipo de fruto tienen, podemos darnos cuenta dónde nosotros estamos basados. Si somos genuinos o si somos personas que todavía estamos en el nivel de la hipocresía como estaban esos dirigentes de ese tiempo. Bien, pastor, pues muy interesante todo lo que hemos estudiado hoy. Vamos a hacer un resumen de lo aprendido. Si realizamos un resumen de lo aprendido, podemos decir, Magdalena, que cuando Cristo vino aquí a la tierra, encontró a las personas de su tiempo sumidos en una oscuridad espiritual espantosa. Y la razón por la cual se habían sumido en esa oscuridad espiritual fue que ellos se apartaron de la palabra de Dios. Les pasó como en el tiempo del profeta Elías. Ellos se apartaron de la palabra de Dios y se fueron a adorar a los Baales. Y por eso fue que Juan el Bautista incluso vino antes de que Cristo comenzase su ministerio, Magdalena, para preparar el camino. Porque el mundo estuvo sumido en una situación espiritual terrible. Las personas eran egoístas de una manera terrible también. Y por eso Juan el Bautista tuvo que venir a declararlo como generación de víboras. Y una situación también parecida está ocurriendo al día de hoy, y por eso necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser encontrado y clamar a Jehová, y nosotros procurar, Magdalena, ser lo más auténticos que podamos y aferrarnos de toda la luz que está emanando la palabra de Dios para que ella transforme nuestras vidas y los propósitos de Dios puedan ser cumplidos en nuestros corazones, y así podamos dar un testimonio consecuente a las personas que nos rodean y estar listos para el reino de los cielos cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo. Pues así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy y te agradecemos, amigo o amiga, por haber estado con nosotros. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, se despiden y te invitan para el siguiente programa. Dios te bendiga.